Sí, está bien. Vaya, vamos a grabar. Bueno, como le comentaba, estaba viendo por ahí la asesoría que tuvieron con maestra En. Me entiendo que fue el día sábado, ¿verdad? Sí, sí, más. Le Ah, pedimos ahí un espacio a ella, porque no ok. entendíamos algo ahí. Pero, ¿verdad? Eso le quería consultar. ¿La entrega que me hicieron a mí del documento es anterior o posterior a esa reunión que tuvieron con maestra En? Posterior. Ah, ok, excelente. Es que todavía veo que hay ciertos aspectos, por ejemplo, cuando concluyen, que ella advierte varios párrafos, frases y que Ok. concluyen, ¿verdad? Sí, Ajá, entonces sí, todavía yo advierto por allí que hay todavía bastante, ¿verdad? Que arreglar en cuanto a los párrafos, frases. frase. Ajá. Y las conclusiones que ella les advierte, ¿verdad? Hay bastante. Entonces, eso les quería yo consultar y proponer, licenciada, ¿verdad? Yo, Ah, según un cronograma, mire, porque yo de verdad que estoy en la disposición porque a mí el tema me encanta. Entonces, yo estoy en la disposición de que nos sentemos de verdad párrafo por párrafo a verlo. Acordémonos que solo es el capítulo 1. Yo tengo hasta el día de mañana para entregar mis observaciones, pero mis observaciones van en el mismo sentido de las primeras que yo les realicé, porque veo que hay bastantes que no se han subsanado. O sea, no, pero sí me gustaría platicar el por qué, ¿verdad? Quizás deben de tener alguna razón del por qué. Y si hay inconvenientes con el parafraseo, yo con el mayor de los gustos les explico cómo evitar el parafraseo. E ok. incluso párrafo por párrafo explicarles, ¿verdad? O Sí. sea, mediante técnicas de redacción, cómo evitar el parafraseo. La maestra nos estaba explicando que en esos párrafos, frases, que podemos hacer eso, pero tenemos que citar un autor, o sea, tenemos que citar ¿verdad? No solamente dejarlo ahí sin hacer la cita correspondiente. Exacto. Si gustan, bueno, vemos eso o ustedes me dicen si tienen alguna duda, alguna consulta, porque sí me gustaría explicarles lo del parafraseo, lo de la conclusión, pero sí me gustaría partir si tienen, buenas tardes, licenciado Ferrer y licenciada Castaneda. Buenas tardes, maestra. Disculpe la tardanza, pero he tenido la computadora lenta. Bueno, no tenga pena, licenciada. Si Gracias por gustan, darnos este espacio, maestra Camila. bueno, está bien, licenciada. Bueno, si gustan, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta a este momento o algo que quieran abordar en la reunión. Sí, maestra, la verdad es que hemos tenido ahí un poco de dificultad con la construcción de los párrafos para evitar que siempre generemos estos párrafos frase. Y una de las recomendaciones que nos daban, y justo por eso fue mi mensaje consultándoles en el grupo si maestra Emma nos había consultado algo, porque era precisamente sobre una de las observaciones metodológicas. Pero Sí, em, hemos tratado de ir corrigiendo como esto y agregando más elementos necesarios para poder ir construyéndolo, pero queríamos consultarle dentro de nuestra situación problemática, además de lo que hemos abordado, qué otros aspectos podríamos considerar para no caer en esta situación de concluir. exacto, muy bien. Vale, fíjense. Entonces sí, hay bastante que abordar todavía. Entonces vamos a irnos en orden. Ya con la consulta de licenciada Castaneda me queda claro que el problema que están enfrentando es la construcción de los párrafos, ¿verdad? Ese es el problema. Ese es En la, uno de si- los más grandes. ajá, Gracias, maestra. no, no hay pena. Le estaba comentando a licenciada Guevara que yo tengo hasta el día de mañana para presentarles mis observaciones. Yo les tengo preparado un checklist donde yo se los voy a entregar en plataforma, pero les adelanto que ¿se recuerdan las recomendaciones que yo les realicé en un inicio del capítulo 1 y capítulo 2? Las áreas de mejora, ¿se recuerdan? Sí, Ajá, ok. Entonces yo advierto que no las han tomado en cuenta. Entonces o sea, pero sí me gustaría, no es por decirles, miren, no me las han tomado en cuenta, no, no, no me refiero a eso en ningún momento, sino que consultarles, ¿verdad? Si
¿El por qué? Porque se lo voy a compartir. Si me lo permiten, la ven. ¿Sí? Sí. Bye. Ok, estas eran las áreas de mejora que yo en un primer momento les compartí, ¿verdad? Bueno, lo del título, que estamos bien con el título. Solo que yo vuelvo e insisto, yo les recomiendo con su título que incluyan, por favor, a la primera infancia. Recuérdense que ya nosotros no estamos solamente con niñez, con niñas, niños y adolescentes, sino que ahora estamos con primera infancia, niñez y adolescencia. Entonces, yo les recomendaría eso nuevamente, pero estén ustedes tomarlo o no. Pero, por ejemplo, si les doy un ejemplo. Si convocan a la mesa que los va a evaluar, por ejemplo, a maestra Cinia, ella le va a decir, y primera infancia, ¿dónde me la dejaron? O puede ser que un especialista no se los advierta, pero por ejemplo, yo me pongo a pensar, maestra Cinia, maestra Amelia, en una mesa evaluadora sí les va a exigir en su tema primera infancia. Pero bueno, veamos ahora. Esto no lo han tomado en cuenta, ¿verdad? La enumeración de los apartados e incluso yo les puse el ejemplo, cómo enumerar esos apartados. No está. Yo les estoy adelantando un poco lo que va a ser la entrega de mañana, ¿verdad? Yo les estoy adelantando un poco. Acá yo ya les había indicado cómo evitar el parafraseo, si ven. Eh, y lo que yo fíjense bien, lo que yo les he colocado aquí en estas áreas de mejora es lo que a ustedes les va a evaluar la mesa. Son los criterios que la mesa evalúa y en base a esos criterios, esta columna, yo les he hecho mis recomendaciones, mis áreas de mejora. Entonces, al volver a revisar yo lo que ustedes me entregaron en plataforma posterior a la reunión con maestra Emma no está incluido. Entonces aquí les digo yo, miren, ¿cómo evitan un parafraseo? Con técnica les coloqué yo con técnica de redacción de párrafos. La primera es párrafos no mayores a 10 líneas. Un párrafo debe de estar conformado por idea principal, dos secundarias que desarrollan a la principal. Se separan con signos de puntuación y se emplean enlaces y conectores de texto, usando citas bibliográficas al pie en respeto a los derechos de autor. Todo esto es una técnica de redacción de párrafos que evita el parafraseo. No se preocupen, ya les voy a dar un ejemplo, porque ya vi yo que ahí como que se han tenido la mayor dificultad. Luego, yo ya les hablaba, si bien aquí yo ya les había incluido a primera infancia, ¿verdad? En las recomendaciones que les hacía, que su situación problemática, respondiéndole a la licenciada Castaneda, lo que me consultaba ahorita, yo ya les había dicho áreas de mejoras, por ejemplo, que inicien con antecedentes a nivel internacional y nacional, en ese orden, porque normalmente una mesa evaluadora en la situación problemática le va a exigir eso, ese antecedente, porque le van a preguntar, ¿y los antecedentes de su investigación a dónde están? Entonces, por eso les había recomendado, ustedes sí han incluido ahora estadísticas, pero yo les recomiendo que estas estadísticas lo hagan en tabla, por ejemplo. ¿Por qué? Porque las tablas son muy llamativas para, si bien así como ustedes las han desarrollado, pero pueden ocupar tablas, porque eso llama la atención del lector y hace que su problema se evidencie aún más. Fíjense, en el enunciado, yo tengo un problemita por ahí con su enunciado, porque ustedes hablan de la jurisdicción especializada en niñez y adolescencia. Es repetitivo el enunciado. Se puede mejorar y yo mañana les voy a presentar cómo. Luego, eh, en los objetivos, en el objetivo general, yo igual, ¿verdad? Ya les había dado aquí un ejemplo de su objetivo general porque yo considero que el analizar les va a causar dificultad. Ese verbo ahí, analizar de objetivo general, les va a causar dificultad por el tema que ustedes han planteado. Entonces, eso sería del capítulo número 1. No sé si hay alguna duda o consulta hasta el momento. Les voy a enseñar un ejemplo del parafraseo, ¿les parece?
Sí, ¿Sí? está bien. Vaya. Entonces, hasta ahí vamos con el igual. Veo que su contexto y veo que la justificación del capítulo 1 presentan esos inconvenientes del parafraseo y que concluyen. Entonces, le voy a enseñar un ejemplo por ahí. Vamos a ver. Este es el que ustedes me presentaron. Capítulo 1, avance del 26. Vamos a ver. Capítulo 1, avance del 26. Aquí estamos. ¿Lo pueden ver? Sí, ¿verdad? ¿Sí? Vaya, lo que les acabo de Sí, comentar. maestra. Muy bien, excelente. Esto es lo que ustedes me entregaron en plataforma a mí. Y es con lo que yo les he realizado un cuadrito que mañana se lo puede incorporar en plataforma. Fíjense bien, o si no, creo que más tardecito, pero lo más seguro es que mañana. Acá está lo que les decía del tema. Por acá a mí me hace falta primera infancia. O sea, yo veo restitución internacional y para mí su tema grita dónde está primera infancia, ¿verdad? Podría, pero hay que ver con el número de palabras. Pero sí, yo pienso que al incluir primera infancia llamaría mucho más la atención de su trabajo, pero por conforme a la normativa nacional. Acá sí ven la enumeración del capitulado, miren, no están. Y yo se los había dejado solo incluso para que lo fueran a copiar y pegar. ¿Ya pueden observar? ¿Sí? Ya yo ya se los había por ahí dejado. Sí, Vamos a maestra, lo podemos ver. Eso se lo van a observar. Mesa se lo va a observar que el capítulo no está enumerado conforme al capitulado. O sea que tendría que ser capítulo 1, planteamiento del problema. 1.1, 1.1. situación problemática. 1.2, enunciado del problema. 1.3, objetivos de la investigación. 1.3.1, objetivo general. 1.3.2, objetivos específicos. 1.4, contexto de la investigación y 1.5, justificación de la investigación. Okay. Vale. Fíjense bien, vamos a ver la introducción. Fíjense que la introducción ahorita nos vamos a desperdiciar el tiempo que tenemos porque todavía no se les exige esta introducción como tal en su capítulo 1, pero si nos queda tiempo la vamos a mejorar. Vamos Maestra, entonces, ¿sí? Dígame. una pregunta, porque eso incluso yo lo había planteado aquí para mí mismo, que Sí, si la introducción, porque entiendo que la introducción se hace hasta el final de todo, cuando los 4 capítulos están aprobados. sí, Entonces, ¿a qué se debía de que no, de agregarla ahorita, aunque sea solo el capítulo 1? porque les va permitiendo ir avanzando, ir viendo, ir presentándoselo a su mesa evaluadora, hasta qué capítulo ustedes van construyendo, licenciado Ferrer, ¿verdad? Ujú. Eso es lo que les permite, pero yo no le veo ahorita como mayor preocupación a la introducción a como a lo demás, ¿verdad? Porque sí tienen como cierta dificultad de construcción de párrafos y eso me preocupa porque ya tienen que aprender la técnica y manejarla porque lo van a requerir en todos los capítulos. Entonces, eso es lo que yo necesito que se enfoquen ahorita. Entonces, Ok. veamos el primer ejemplo, el primer párrafo, ¿ok? Situación problemática. Es lo que yo les digo. Esta situación problemática ustedes tienen que empezarla con antecedentes, ¿ok? Antecedentes internacionales, luego nacionales, en ese orden, así como yo les dije en las áreas de mejora. Pero veamos el parafraseo. Antes del parafraseo, estas comillas no pueden utilizarlas en sus trabajos, ¿ok? Las comillas que son requeridas según los lineamientos son estas, ¿ok? Son las comillas francesas. Estas comillas no. Se las Entonces, quitamos, maestra, esa. sí, pero les voy a explicar ahorita lo del parafraseo ocupando el primer párrafo, ¿les parece? Sí. Vale, muy bien, veamos. Dicen ustedes parten de esto. Actualmente, de manera coloquial, se dice, aquí ya hay un parafraseo bien identificable. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? No han citado. Aquí debería de ir un numerito donde quién lo dice, ¿verdad? Y que llevar una nota al pie. Estas comillas están mal. Vale, entonces ustedes, yo entiendo con eso, miren, que esta es su idea principal, ¿sí?
Actualmente, de manera coloquial, se dice que el mundo se ha hecho más pequeño. Aquí hay un grave problema de parafraseo. Luego pasan. Se entiende que estas tendrían que ser dos ideas secundarias que sostienen a la idea principal. Ustedes imagínense un párrafo que está la idea principal y hay dos secundarias que sostienen esa idea principal. Era lo que yo les explicaba la vez anterior. ¿Cómo yo corregiría este párrafo? Actualmente, de manera coloquial, se dice que el mundo se ha hecho más pequeño. Yo no les recomendaría iniciar así la situación problemática, ¿ok? Sino que Los antecedentes. yo les recomendaría utilizarlo con antecedentes, ¿verdad? Esto debido a que la globalización, la modernidad y el desarrollo de nuevas tecnologías ha contribuido a las fechas fronterizas entre un estado y otro se vean muy reducidas en comparación con el siglo pasado. Yo les recomiendo eliminar esto, ¿verdad? No es científico, perdón, se me fue todo. Y les voy a intentar arreglar el par. Yo les recomiendo eliminar esto, ¿sí? Eliminar. Actualmente, debido a la globalización, modernidad y a la globalización, modernidad y el desarrollo de nuevas tecnologías, la brecha, ay, perdón. Sería las brechas fronterizas entre un estado y otro se ven reducidas. Se ven reducidas en comparación con el siglo pasado. Ese siglo pasado, miren que les sirve para iniciar sus antecedentes internacionales, ¿ok? Eso les sirve. Para mí esto iría hasta aquí su idea principal. Hasta ahí. Actualmente, debido a la globalización, modernidad y el desarrollo de nuevas tecnologías, las brechas fronterizas entre un estado y otro se ven reducidas. ¿Qué significa? Que este párrafo tiene que tener dos ideas secundarias que desarrollarán esta idea, ¿ok? Por ejemplo, ahora que viene después de la idea principal, viene un punto y seguido, viene un punto y coma, que les van a permitir esos signos de puntuación e incorporar la primera idea secundaria. Recuerden, esta es su idea principal de lo que se va a tratar el párrafo. Entonces, sería, por ejemplo, aquí. Inventemos. Debido a la globalización, modernidad y el desarrollo de nuevas tecnologías, las brechas fronterizas entre un estado y otro se ven reducidas. Ello, ahí ya tenemos un enlace, ello, coma, que es un enlace explicativo en comparación con el siglo pasado. Esa es una segunda idea secundaria. Si ven, no dice nada de la primera idea, no lo dice en otras palabras, sino que nada más la segunda. Dice, ok, ello en comparación con el siglo pasado. Punto. Incorporemos una segunda idea secundaria que sostiene la primera. ¿Cómo se inicia? Con un otro enlace de texto. Podría ser de esta forma, ¿verdad? De esta forma, e incluso ya aquí no tenemos que esperar a que termine el párrafo, sino que van a ponerle aquí un numerito. Le van a poner de dónde ustedes han tomado esa idea, porque esta idea no es de ustedes, de alguna parte ustedes la leyeron y la han puesto con sus palabras. Entonces, van a insertar el numerito, ¿ok? No me deja ocuparlo aquí porque, vamos a ver, porque estoy compartiendo. Le van a poner un numerito, ¿ok? Aquí iría el número de la cita. ¿Ok? Iría el número de la cita aquí. Aquí va un numerito. Entonces sigamos. La segunda idea secundaria. De esta forma, sobre la restitución internacional, que es su tema, sobre la restitución internacional,
coma, existen antecedentes que han permitido la cercanía, ¿verdad? Estoy inventando. Recuerden que ahorita solo porque les quiero explicar el parafraseo, que han permitido la cercanía entre los países, punto. Allí está un párrafo donde ustedes pueden poner acá la cita o la pueden poner acá. Yo a la manera que hice la segunda idea secundaria, la pondría acá, ¿ok? La pondría al final del párrafo. Entonces, como pueden ver, este es un párrafo introductorio de su situación problemática que les da paso a sus antecedentes y que está construido con técnicas para evitar el parafraseo. ¿Cuáles son las técnicas que ustedes deben advertir? Y se las repito. Idea principal. ¿La logran advertir? ¿Sí? Idea principal. Luego viene un signo de puntuación que les permite incorporar una primera idea secundaria que sostiene a la primera. Ello, ¿verdad? Es decir, esta idea principal en comparación con el siglo pasado. Esto es una idea secundaria primera. Ahora viene otro signo de puntuación que les permite incorporar una segunda idea secundaria, que no repite lo mismo que la principal ni la primera secundaria. Viene un enlace de esta forma, que es explicativo también, al igual que ello, e incorporamos la segunda idea secundaria. ¿Qué le falta a este párrafo? Le falta el numerito que nos vamos a la nota del pie, donde nosotros citamos al autor que nosotros hemos leído y que nos ha permitido construir este párrafo. ¿Ok? Eso es evitar el parafraseo. Por eso es que maestra Emma tiene una habilidad que uno se admira, ¿verdad? De identificar el parafraseo, porque es una técnica. ¿La técnica cuál es? Una idea principal y a lo más 2 ideas secundarias que respaldan a la principal, donde se utilizan conectores de texto o enlaces de texto, signos de puntuación y citas al pie de página de los autores. Dígame, licenciado Ferrer. Vaya, en cuanto a al pie de página, ¿cómo se tendría que escribir el pie cuando una misma fuente da para 2 ideas separadas? ¿Se tiene que escribir 2 veces o No. una sola al final de todas las ideas que provienen de esa fuente? Excelente pregunta, licenciado Ferrer. Fíjense bien, si ustedes citan varias veces un mismo autor, significa que ustedes no han investigado. Entonces, eso es algo que ustedes deben de evitar totalmente, ¿ok? Procurar que si yo ya cité aquí un autor, no volverlo a repetir en el siguiente párrafo. Pero dado caso, a ustedes les llega a ocurrir eso, tienen que seguir el estilo Chicago Deusto. Están en los lineamientos de la universidad, el material, que yo les aconsejo que lo descarguen, porque si no, esto les va a dar un dolor de cabeza y no les va a dejar seguir. Entonces, en la primera cita es total, es completa. Ya luego se reduce el uso de esa cita bibliográfica, así como lo dice el estilo Chicago Deusto, licenciado, ¿ok? Ya es abreviada la cita conforme a los lineamientos. Pero mi mayor consejo que yo les doy es que no repitan fuentes bibliográficas, porque eso advierte que ustedes no han investigado y que su investigación está basada únicamente en 1 o 2 documentos, que por eso es reiterativo. Y la mesa evaluadora va a advertir y les va a decir, miren, solamente de las citas les hemos advertido que ustedes solo han consultado a un autor. Y este reiterativo lo están citando hasta 5 veces. Ya con 2 veces ustedes incurren en eso. ¿Ok? Esa es mi mayor recomendación. Una pregunta, maestra. Diga. Como ahí como nos ha explicado, ¿verdad?
Hay una idea principal y dos ideas secundarias. En cada una de las ideas hay que ir citando. No, no. No le comprendí ahí, disculpe. Ah, ok, acá. Pues, vaya, por ejemplo, si yo, se dieron cuenta que cuando yo terminé aquí, yo dije, ya es necesaria la cita, ya es necesaria, hay que ponerlo acá. Pero como construí la siguiente cita, ¿verdad? La siguiente idea secundaria, ya no era aquí, sino que yo la necesité colocar ya al final del párrafo. Pero porque de la lectura de ese autor fue la inspiración, digámoslo así, de este párrafo. O sea, yo ya no me basé en otro autor, salvo, licenciada, que digamos, este párrafo yo lo hubiera encontrado de dos autores. Pongo uno aquí y esta idea la encontré en otro, la pongo acá. ¿Ok? Pero esta es la construcción. Vamos a ver otro ejemplo, ¿ok? Yo necesito que se pongan con el parafraseo y el parafraseo les evita concluir. Dígame, licenciada Castaneda. Precisamente sobre eso, maestra, si no tenemos a un autor de referencia, o sea, porque había un párrafo, por ejemplo, en el que nosotros hablamos sobre que hay problemas dentro de la familia, vaya, y que pueden haber problemas dentro de las parejas, ya sea Sí, de esposos o de convivientes, sí. pero eso es como, no sé, algo que yo considero obvio y que lo hemos venido trabajando y abordando. Entonces, en ese caso que no tenemos como un autor, tenemos a ley que ir a buscar a alguien que lo haya dicho antes. O no lo podemos poner solo como, no sé, como algo que se conoce que así es. No lo recomendaría porque ustedes lo han conocido por alguien. Salvo que Mm. ustedes realicen el proceso de construir conceptos, ¿verdad? Si ustedes realizan ese proceso de construcción de conceptos, que les explico a grosso modo. Es decir, que ustedes han consultado varias fuentes y ustedes vienen hablando de esas fuentes. Mire, por ejemplo, tal autor dijo eso, el otro autor dijo eso y el tal autor dijo eso. Por lo tanto, nosotros como investigadores construimos como concepto tal y tal acerca de la restitución internacional. Ese es un proceso que se sigue para llegar a la conclusión de un concepto. Pero ustedes esto, por ejemplo, lo saben porque lo han leído en alguna parte. No es algo que ustedes han construido, ¿ok? Es algo que ustedes se entiende que previamente lo investigaron y por eso lo están incorporando a su investigación, pero eso ustedes no lo han construido. Vaya, si bien acá, esto ustedes no lo han construido, ¿ok? Sí, licenciada Castaneda. Sí, maestra. Ok, Y, va. esas como son como estadísticas. Ajá, va, Pero pero fíjense ahorita. Ajá. Dígame, licenciada, dígame. No, que justo hablábamos de un párrafo donde mencionamos los problemas de las parejas y que eso daba lugar bueno, que los cónyuges trataran de resolver su situación y Sí, mencionábamos esto como ese previo antecedente o tratando de enlazar las ideas para mencionar que uno podía regresarse a su país de origen con su hijo. Entonces, pero justo fue ese punto en el que hablábamos de que habían problemas en las parejas que sí, quizás es un error como mencionar que es algo que consideramos que es así, sin mencionar, no sé, a alguien más que nos respalde esa idea. ajá, sí, no, pero por eso es que se hace una investigación previa. Ustedes la han realizado, entonces por eso deben de construir, ¿ok? De esta manera los párrafos para evitar incurrir en el parafraseo y concluir, licenciada Castaneda. O sea, yo lo que les recomiendo es eso, ¿verdad? Y si hacen construcción de conceptos, sí seguir un procedimiento. Vaya, licenciada, vaya, fíjense. Ya va a ver, no se preocupen, poco a poco vamos a ir avanzando en esto, pero sí necesito que le presten bastante atención, porque incluso, este, Maestra Enma y otras mesas evaluadoras tienen una gran agilidad de identificar párrafos frases. Incluso nos hemos sentado a trabajar parafraseo y siempre hay algo que se nos ha quedado. Fíjense bien, por ejemplo, este párrafo, en el caso de la sustracción internacional, mire, ustedes vayan a buscando antecedentes y ya les dije, empiecen con internacional y luego con nacional, ¿verdad? Miren, por ejemplo, aquí en instancias internacionales ha existido esfuerzos. Este párrafo
Este párrafo nos permite seguir con aquel, ¿ya se dieron cuenta? Vamos a cortarlo. Lo vamos a cortar y lo vamos a llevar allá. Ya van a ver sumamente diferente cómo queda. Acá yo les aconsejo ir haciendo eso. Ah, ok, ya llevo antecedentes, ¿sí? Ahora vamos a ver. ¿Qué nos falta acá para que evitar el parafraseo con este párrafo? ¿Qué nos faltará? Nos falta un enlace, ¿verdad? Dijimos, de esta forma, sobre la restitución internacional, existen antecedentes que han permitido la cercanía entre los países. Por ejemplo, al respecto, ¿ok? Ese es el enlace de los dos párrafos. Eso también es otra técnica, es dentro de la misma técnica de redacción para evitar el parafraseo. Al respecto, en instancias internacionales, o sea, al respecto en antecedentes. Ah, ya dicen ustedes, partimos de lo internacional. Vamos bien, vamos en orden. Va a haber un párrafo que ustedes construyan más adelante que hable de los nacionales. En instancias internacionales han existido esfuerzos que no solo se plantean sobre cómo consumar la restitución internacional. Ajá, hasta ahí sería su idea principal. Al respecto, en instancias internacionales han existido esfuerzos que no solo se plantean sobre cómo consumar la restitución internacional. Esa es su idea principal. Punto y coma. ¿Ven cómo vamos evitando ya el parafraseo? ¿Sí? Ya lo evitamos con este enlace y ahora con este punto. La idea principal es que allá en lo internacional han existido esfuerzos que no solo se plantean sobre cómo consumar la restitución internacional. ¿Ok? Puesto que, podemos colocarles, puesto que han existido también debates en cuanto a la conveniencia en nombre del interés superior. Yo les recomiendo un término más inclusivo que este todavía. Avancen un poco más en lo ser inclusivo, puesto que han existido también debates en cuanto a la conveniencia en nombre del interés superior de la niñez y adolescencia. ¿Sí? Allí hay una idea secundaria, otra idea secundaria. Punto. Ya no abusemos del punto y coma. Dígame, licenciada Guevara. En esa parte, como usted nos está sugiriendo que en el tema sí le pongamos primera infancia. Cuando ya estemos desarrollando primera infancia, niñez y adolescencia. Cuando estemos desarrollando ya ese párrafo, tendríamos que ponerle de la primera infancia, niñez y adolescencia. Sí. Para mí, O se puede poner solo niñez y adolescencia. a mí me gustaría que incluyeran a la primera infancia. Si no van a delimitar su tema solo a la primera infancia o solo a la niñez o solo a la adolescencia, que yo creo que no ha sido su intención. Su intención es todo, ¿verdad? Su intención es todo. Entonces, sí, tendrían que ponerle también de la primera infancia, niñez y adolescencia. Si ven, es un término totalmente inclusivo, más que decir niña, niño y adolescente. Es mucho más inclusivo decir niñez y adolescencia. Siguiente que a ustedes les va a permitir incluir. Como pueden ver, es algo muy extenso, pero ya vamos viendo que por aquí hay una cita. Pero esta cita está mala porque tiene comillas. Y las comillas son las comillas francesas. Entonces, puesto que han existido también debates en cuanto a la conveniencia en nombre del interés superior en cuestión que sea devuelto a su país de procedencia, considerar su bienestar, ajá. Por ejemplo, lo anterior, mejor dicho, lo anterior, porque ya pusimos ello ahí arriba, lo anterior en razón que sea devuelto a su país de procedencia, considerando su bienestar. Ajá, aquí ya nos tendríamos, y sobre todo cuando se tiene de por medio el convenio de la Haya. Si ven, aquí hay otra idea principal, aquí hay otra idea secundaria, aquí hay otra idea secundaria.
Lo anterior en razón que sea devuelto a su país de procedencia, considerando su bienestar, sobre todo cuando se tiene de por medio el convenio de la Haya. Aquí ya va un punto y coma. O un punto y aparte les aconsejaría yo, ¿ven? Aquí tienen que poner una referencia, ¿sí? Ya sea del convenio de la Haya o de donde han sacado lo del interés superior, ¿ok? Ya iría otro párrafo. Aquí ya tienen enlace. Tal es el caso de España, donde se ha debatido sin comillas y sin cursiva el pacto contra la violencia de género. Género. Ahí a ustedes es una idea principal. Tal es el caso de España o sobre lo anterior, coma, se hace referencia al caso de España, donde se ha debatido el pacto contra la violencia de género, punto y coma, es otra idea, en el cual, coma, se plantea también las excepciones establecidas a la restitución. Aquí está su idea secundaria, es decir, el retorno de las hijas o hijos en cuestión cuando esto supondrá una situación de vulnerabilidad o su minoridad ya fuera de forma, ahí está. Aquí, si ven este párrafo, cumple para evitar el parafraseo porque hasta tiene su sitio, ¿ok? Es de ir dividiendo las ideas. Aquí ya les quedaron, este le falta su referencia, este le falta su referencia y está construido evitando el parafraseo. No sé si tienen alguna duda sobre el parafraseo. Yo sé que se siente complicado, pero ya luego ustedes vayan párrafo por párrafo, van a ir evitando concluir. Si ven aquí, ustedes no están concluyendo ya, licenciada Castaneda. Acá tampoco, porque están colocando la cita del autor y son ideas ya divididas por técnicos. Fíjense Sí. acá, no pueden hablar del Salvador todavía. ¿Ya vieron? Porque tenemos que terminar de abordar lo internacional. Tenemos que terminar acá de hablar del internacional para luego, esto nos va a permitir ingresar a antecedentes nacionales. ¿Ok? ¿Sí? Ok, sí. ¿Se entiende el parafraseo? No tengan pena en preguntar ni consultar. Yo sé que el parafraseo da dolor de cabeza y eso no permite avanzar, es lo que más se observa. No tengan pena en preguntar. Fíjense bien, se lo voy a repetir. Aquí hay un enlace, vamos a señalar, les voy a señalar los enlaces de ver. Hay un enlace, hay otro enlace y hay otro enlace. Sí pueden haber más ideas secundarias, pero el párrafo se va a volver redundante. Otro cumplimiento de técnica, de redacción. Vamos a ver, están los signos de puntuación, ¿sí? Otra técnica que hemos aplicado, que está dentro de la misma técnica, está el numerito, ¿ok? Está el numerito, ¿sí? Y tenemos a la idea principal y dos ideas secundarias que la sostienen, ¿ok? Así deben de ir construyendo párrafo por párrafo. ¿Qué es un gran trabajo? No es un gran trabajo. Al contrario, les va a facilitar toda su investigación porque si se dieron cuenta, las observaciones que les realizaron en su mayor parte fue parafraseo y concluir. Maestra Camila, y la Diga, extensión que tenemos que tener para la situación problemática está bien porque ya nos genera más preocupación la forma en la que hay que ir construyendo los párrafos. ¿sí? Entonces, pues, y me preocupo porque sí hemos citado a más de un autor y a más de un documento. Quizás solo lo hemos hecho con dos autores, 2 veces cada uno, pero sí lo hemos Y realizado. eso que solo están en el capítulo 1, licenciada Castaneda. El capítulo 1 es Maestra el que Camila.
donde más lleva citas es en la situación problemática. Pero el capítulo 2 es donde más se ocupan las citas, es donde más ustedes van a ocupar las citas. Entonces, por eso en el 1 no se compliquen, ¿verdad? No se tienen que complicar de esa manera todavía. Entonces, esta es la idea de evitar el parafraseo y el concluir, ¿verdad? Lo que también les decía, bueno, si ya no hay preguntas sobre el parafraseo y eso, fíjense esto, ustedes desarrollan estas estadísticas y a mí me parece excelente, pero yo los invito a realizar una tabla al estilo Chicago Deusto, donde yo les compartí un ejemplo, ¿verdad? Del capítulo. Sí, ahí hay tablas al estilo Chicago Deusto en la situación problemática, donde ustedes desarrollan los datos e insertan una tabla que ha sido creada por ustedes. Ahí están tablitas de situación problemática, estilo Chicago Deusto, donde ustedes al final colocan la fuente, pero esa fuente es elaboración propia a partir de información obtenida, por ejemplo, acá, de acá, ¿sí? ¿Qué les va a permitir esa tablita? Esa tablita les va a permitir, uno, hacer más evidente el problema para el lector. 2, a la hora que ustedes lo expongan, ya van a tener la tablita y la pueden incorporar a su presentación porque es llamativa, va a vender su trabajo de investigación. Y 3, porque alarma, ¿ok? Alarma, ustedes están diciendo, miren, este es el gran problema que existe. Entonces, sobre el tema que hemos desarrollado nosotros en investigación. Bueno, para irme rapidito en razón del tiempo, acá lo que les decía en el enunciado del problema. Una cosa, la situación problemática, ojo también con esto, está malo los márgenes y los párrafos. Si pueden ver aquí se les ha pasado esta sangría, no sé por qué. El enunciado del problema, fíjense lo que dicen, en los casos de restitución internacional de niños, niñas y adolescentes. Todo esto está súper bien, pero fíjense, en la jurisdicción especializada en niñez y adolescencia. Aquí hay un error. Tendría que ser en la jurisdicción especializada en la materia. Pero tienen que hacer su matriz de congruencia. Porque si en este enunciado aparece una palabra que no está en el título o viceversa, no hay congruencia, ¿ok? Hagan su matriz de congruencia ya. Yo les dije que lo hicieran, ¿se acuerdan? ¿Sí? Que pusieran el título, que pusieran el enunciado, los objetivos, porque si no, esa tablita, una tablita chiquita aquí, insértenla, ¿ok? Insértenla con unos cuadritos y solo copian el tema, copian el enunciado y copian los objetivos. Y ustedes pueden ver entre los tres, ya vieron que pusimos jurisdicción especializada en niñez y adolescencia en el enunciado y eso no lo tenemos en el título. Eso les va a permitir su matriz de congruencia. Una palabrita, por ejemplo, que en su título dijera principio del interés superior, o no dijera en ningún lado principio del interés superior, y en los objetivos aparece el principio del interés superior. Ahí ya no hay congruencia. Han incluido otra variable que no es. Ojo con este verbo, tengo bastante temor de este verbo. Dígame, licenciada Castaneda. Perdone, maestra Camila. En Diga, ese punto nosotros hicimos la matriz, pero sí, entramos en una dificultad y es que sí, de parte de la forma metodológica nos dijeron que no era necesario incorporar, digamos, el periodo ni el lugar dentro de nuestro tema y que eso lo desarrolláramos en las otras partes y que lo ampliáramos en el contexto. Entonces, sí. justo ese fue una de las cosas que entre los tres hablábamos de, lo quitamos del título, lo ponemos en el título, ¿qué Sí, hacemos? pero digamos que yo con el periodo y el lugar no tengo inconveniente. Yo lo que tengo inconveniente son con ciertas variables, licenciada, ¿ok? Ah, Por ok. ejemplo, esta variable me preocupa a mí en la jurisdicción especializada de niñez y adolescencia en El Salvador, ¿ok? Esa variable es la que a mí me preocupa. Pero acá sí está. Pero miren acá,
ya no está en el objetivo específico, ¿ya vieron? Eso es lo que a mí me preocupa si ustedes no hacen su matriz de congruencia. Vale. Y esta palabrita, los lineamientos lo exigen en la construcción de los objetivos. Si ven esta palabrita, no aparece acá. Y esta palabrita no aparece acá. Porque el objetivo, ¿cómo se construye? Con un verbo en infinitivo, es decir, terminado en ar, er, ir, que ustedes lo cumplen, ¿ve? Ar, er, ¿ok? Ahí lo cumplen. Que el contenido de ese verbo, o sea, lo que respalda ese verbo, pero también se plantean para qué. Y miren acá, para su debida diligencia. Esta, para su debida diligencia, es una variable que ustedes van a tener que desarrollar en todo el trabajo. Y acá no aparece. Y aunque suene repetitivo, pongan, escríbanle para su debida, o sea, ustedes van a identificar la problemática para su debida inteligencia. Van a analizar la aplicación de estándares internacionales, ¿para qué? Para su debida diligencia. ¿Para qué van a identificar la problemática? Para su debida diligencia. ¿Para qué van a establecer los mecanismos legales nacionales? Para su debida diligencia. Eso les hubiera salido en su matriz de congruencia, ¿ok? Yo de verdad, yo les pido que lo hagan desde ya. Eso les va a evitar un montón de problemas. Vamos a ver. El contexto de la investigación. Dígame, licenciada Castañeda. No, perdón, creo que no la había bajado de la pregunta anterior. Ok, Yo- dígame, licenciada Guevara. Todavía hay en los objetivos. Sí, En el objetivo general usted dice que la palabra analizar no le parece. el verbo, sí, correcto. El verbo, ajá. Entonces, usted nos había sugerido determinar, Sí, pero cuando nosotros estábamos revisando los verbos, determinar no aparecía en los objetivos generales, sino que en los específicos. ujú. Entonces nosotros lo dejamos analizar, pero allí ¿qué verbo nos sugiere usted? Yo insisto con Podríamos, determinar. podríamos identificar, no obstante, Identificar sería súper bien. Ujú. no obstante, en el objetivo específico tenemos también uno donde Ahí hay dice, que quitarlo. Tendríamos ah, que quitarlo. Ujú. ¿Saben y por ahí, qué yo les recomendé el determinar, licenciada? ¿Saben por qué yo? Por cómo está su enunciado del problema. Si usted dicen que su problema es, miren, de qué manera se aplican los estándares internacionales, el solo analizar no les va a permitir darle una respuesta a ese enunciado del problema. ¿Ok? Por eso les digo yo, allá adelante les va a generar problemas, porque ustedes se han planteado como problema de qué manera se están aplicando y ustedes solo han ido a analizar la aplicación, solo la han ido a analizar, no les va a permitir determinar la manera en que se están aplicando. Yo por eso les sabía eso, pero identificar, veamos si procede. ¿De qué manera se aplican los estándares internacionales? Hemos identificado que los estándares internacionales se aplican de tal manera. Entonces, si ve identificar, le sirve, licenciada Guevara. Pero sí lo tiene que quitar, tiene que buscar otro verbo para el objetivo específico. Por eso es que ustedes tienen que, o sea, yo sé que les insisto mucho en la matriz de congruencia, pero allá cuando estén en el capítulo 3 se van a acordar de mí, van a decir, gracias a Dios hicimos la matriz de congruencia en el capítulo 1, porque si no ahorita nos van a botar hasta el tema. Entonces sé que tal vez ahorita varias recomendaciones mías o áreas de mejora no se entiendan, pero yo lo hago en miras más adelante, que les van a ocasionar inconvenientes. Podrían buscar otro para, vaya, por ejemplo, si usted quiere determinar la problemática que enfrenta la jurisdicción especializada, podrían hacer esa sustitución. Creo que les quedaría súper bien. E igual, acuérdense que esto, una mesa especializada, también se los podría llegar a advertir. Pero lo que yo voy es que
si entre más repetitivo ustedes escuchen el título, los objetivos, el enunciado, allá más adelante el supuesto, es porque van por el camino correcto de la congruencia. Porque como evaluadores, nosotros lo primero que hacemos es hacer una matriz de congruencia. Yo llevo y corto de lo que a mí me presentan, lo llevo a una matriz, a una tablita, y ahí voy viendo y voy revisando minuciosamente si no hay otra variable que se han incorporado. ¿Cómo sería otra variable que ustedes han incorporado? Por ejemplo, aquí, para identificar la problemática que enfrenta la jurisdicción especializada en cumplimiento efectivo de la aplicación de estándares internacionales, ya no le pongo para su debida diligencia, sino que para garantizar el principio del interés superior. ¿Sí? Aquí ya hay un error, porque de congruencia. Aquí están hablando de debida diligencia y aquí están hablando del interés superior. ¿Qué tendría que ir aquí según los lineamientos? Para su debida diligencia. Esto sería incongruencia. Ahorita sus objetivos específicos no son incongruentes. El problema que tienen sus objetivos específicos es que no están conforme al lineamiento, ¿ok? Porque les falta esto. Este pedacito que ustedes han incluido acá, iría acá, ¿sí? Porque esas variables que ustedes incluyan en los objetivos tienen que desarrollarlas en su marco teórico. Bueno, el contexto, yo he advertido que han incluido ciertos aspectos que son antecedentes, ¿ok? En el contexto de la investigación, por ejemplo, esto es un antecedente, ¿ok? Estos antecedentes van allá en la situación problemática. Sí desarrollan lo que es aspectos que se requieren, ¿verdad? Por ejemplo, el periodo, etcétera, etcétera. Pero un contexto de la investigación va más allá que eso. Justamente como dijo licenciada Castaneda, si no lo van a poner en el título, independientemente de eso, un contexto de la investigación, ustedes deben de describir esa área, ese lugar donde su investigación va a ser desarrollada. Tanto así que lo tienen que desarrollar que cuando el lector vaya dando paso a paso en ese contexto se vaya a estar imaginando el lugar. ¿Ok? Digamos, por ejemplo, si ustedes eligen El Salvador como tal, ¿ok? Que el contexto de la investigación es el país como tal, ustedes tienen que hablar sobre ese contexto. Por ejemplo, cuál es la población, su territorio. En el caso de la restitución internacional, cómo es las relaciones políticas de ese país, etcétera, etcétera. O sea, tienen que ver en qué contexto ustedes van a realizar esa investigación. Ok, también ese periodo, ¿cómo lo van a desarrollar? Yo siempre coloco este ejemplo cuando explico un poquito sobre el contexto de la investigación. Yo tuve la oportunidad de evaluar un trabajo de investigación que fue realizado en San Vicente. Miren, de verdad, yo hasta cuando le di lectura, yo identifiqué justamente cómo era la población de San Vicente a los que ellos se iban a dirigir. La describieron de una manera San Vicente relacionado porque la problemática era sobre delitos de índole sexual y ellos hablaban cómo en ese contexto de la investigación, cómo esa población de San Vicente tenía ciertas características que la hacían propensa al cometimiento de esos delitos. Entonces ustedes tienen que realizar ese contexto en ese sentido. Y en razón del tiempo, porque ya me pasé, su justificación, ¿ok? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con el beneficio para la niñez y adolescencia, pero eso debe de ser como lo último. El orden de una justificación, yo creo que por ahí también se los puse en las áreas de mejora, si no mal recuerdo. El interés, ¿cuál va a ser? El interés primero, vamos a hablar acerca, ¿a quién vamos a beneficiar? Miren, justificamos esta investigación y partimos de la innovación. Ustedes parten
de la innovación en la justificación. ¿Por qué su trabajo, por qué su investigación es tan innovadora? Ah, mire, es innovadora por esta y esta otra razón. Ok, ya abordamos la innovación y colocar así la palabra. Es innovadora porque la mesa eso les va a buscar. ¿A dónde está la innovación? ¿Ok? Un párrafo construyen de la innovación, el por qué es innovadora. Un párrafo ya vimos con técnicas para evitar el parafraseo. Luego van a hablar acerca del beneficio que ustedes le van a dar a la institución, ¿ok? Luego el beneficio académico, luego el beneficio jurídico, social y por último, como ya abordamos, ¿verdad? Lo social a la niñez y adolescencia. Esto, miren, esta investigación, así como ustedes lo han colocado, va dirigida a la niñez y adolescencia. Bueno, yo creo que eso es lo que ustedes van a poder ver de lo que yo más o menos les he aconsejado. Voy a parar la grabación para que no se les haga tan extensa porque me pasé del tiempo, ¿les parece? Gracias, maestra Camila.